para todos aquellos que han leído la Biblia. ¿Se acuerdan del pasaje cuando Salomón estaba gobernando? Y Salomón, un hombre con sabiduría de lo alto, y que le traen a dos mamás que le traen a un niño y querían que gobernara el niño, Salomón gobernando, y querían que él como juez decidiera, porque se le había muerto la niña, el hijo a una de ellas, y el otro decía que no, que era suyo. Se peleaban un niño, las dos se peleaban un niño, y Salomón dijo, bueno, pues a ver, tráigame ese niño, ¿no? Y dijo, tráigame algo que cortarlo, ¿no? Y dijo, para que no se estén peleando, voy a cortar el niño y le voy a dar la mitad a uno y la mitad a la otra. Y una de ellas dijo, sí, que lo corten. Y la otra dijo, no, por favor, no lo corten. No, mejor que se le quede a ella. Y entonces Salomón dijo, le voy a dar el niño a la señora que no quiso que cortara, ¿no? Porque ese es el amor de una madre, ¿no? Y los que estaban ahí presentes, Salomón era el juez. Entonces se admiraron, dijeron, wow, cuánta sabiduría. Pues resulta que un juez en determinado estado pues se puso a leer la Biblia, y justo había leído ese pasaje, lo estaba leyendo antes de que comenzara la corte, y le traen a juicio dos señoras que vienen peleándose por el mismo yerno, ¿sí? No, que, a ver, ¿qué se trae? No, es que este yerno es mío, mi hija lo conoció primero. Y no, la otra también, no es cierto, este yerno es para mí porque le pidió primero matrimonio a mi hija. No es cierto, soy una chismosa. Y entonces el juez, pues emocionado porque acababa de leer el pasaje en la Biblia, el segundo de Samuel de Salomón, dijo, voy a aplicar la misma sabiduría. Y dijo, a ver, tráigame una sierra, vamos a cortar a este yerno en dos, y se lo vamos a dar la mitad a uno y la mitad a la otra. Una de las suegras dijo, a las señoras dijo, no, pobrecito hombre, no, mejor que se lo quede la hija del otro. Y la otra señora sí dijo, sí, que lo corte a la mitad, para ti, para mí. Y Salomón dijo, he decidido que el yerno se lo queda la señora que sí quería que partieran al yerno, porque así habla una suegra. Esa es una verdadera suegra. Dénselo a él. Bueno, ese era chiste, pues. Estaba también un niño, yo creo que en los tiempos aquellos difíciles donde casi no hay pastel, ahorita hablando de pastel, o hay poco pastel y tienen visitas, y pues llegaron a visitar, iban a venir a visitar a la familia, y dijo, ya llegaron, y pásenle, y el cafecito como ahorita, y el niño, un niño chiquito, ya sabe que son bien sincerotes, le jala el vestido a la mamá, mamá, hoy hay suficiente pastel, o tengo que decir cuando me pregunten que ya comí y que ya no tengo ganas de pastel. Ok, bien, así hay lugares donde están entrenados los niños. Vamos hoy traigo un tema teológico, temático, es literalmente para gente creyente. Dudo si subirlo a YouTube, pero le llamé una iglesia sincera, y más bien sincera. En el origen de la palabra, debo decirles que la palabra sincera significa exenta de simulación, por supuesto, que es auténtica. ¿De dónde viene la palabra sincera? Los romanos en su tiempo solían premiar las esculturas por su excelencia estética, ¿no? Llegó un momento que premiaban, y ustedes recordarán ciertas estatuas. Entonces ciertos coleccionistas, en el ánimo de ganar los premios que se daban, optaron por rellenar las imperfecciones de las estatuas originales con cera, y cubrían todos los desperfectos, grietas, imperfecciones, las cubrían con cera,
Y mira, quedaba, pues es como cuando llevas tu coche que lo vas a vender y lo llevas a lavado y pulido y encerado para que se vea así como nuevo, ¿no? Entonces, los coleccionistas que querían ganar el premio empezaron a ponerle cera para tapar las grietas y las imperfecciones a las estatuas originales y auténticas. Y así la estatua lucía fantástica, por supuesto. Con el tiempo, la estatua, dado que la cera pues no es parte de la estatua empezaba a ponerse amarillenta y era evidente que la habían restaurado, que le habían barnizado, que la habían acondicionado. Y por consecuencia, perdían valor. Es como, me metieron algo que no era original. Y interesantemente empezó a cambiar la situación y lo auténtico cobra más valor. Y cuando alguien quería comprar una estatua auténtica, decía y ponía mucha atención a que no tuviera cera. Entonces los romanos podían decirle, quiero a sus compradores, quiero una estatua auténtica, y fíjate que sea así de cera. Me explico, ¿no? Del latín sin y cera, pues cera. Entonces, quien quería comprar una estatua auténtica tenía que poner mucho énfasis en que no tuviera cera. Empezó a dudarse de las estatuas tan magníficas. A ver, chécale porque le rellenaron con cera. Entonces el énfasis era, quiero comprar esa estatua, pero fíjate bien que sea así de cera. De ahí viene la palabra sincero, sincera. Lo auténtico no necesita cera para valer más. Eso debería ser una verdad. El problema es por qué los cristianos sí necesitamos cera. El título de esta charla es Una iglesia sincera. Sincera. Y hablando en plata de los cristianos, vamos a dar unas verdades. Esto fue la introducción, ahorita arranco ya. Todos los cristianos pecamos, dice 1 de Juan. Todos. Entonces, vamos hablando en plata. Todos los cristianos, todos pecamos. Desde el más nuevo o recién nacido hasta el que tiene 20 años, 30 años o 50 años. Todos los cristianos pecamos. No somos pecadores, pero pecamos. Dice el apóstol Juan, dice que los cristianos, los hijos de Dios, pecamos, pero no somos pecadores. ¿Cómo está esa situación? Dice que no practicamos el pecado, pero sí pecamos. Entonces, sentando las bases, hablando en plata, todos pecamos. Las iglesias, los creyentes, las iglesias, somos comunidades de creyentes buscando agradar a Dios, pero todos, sin excepción, con serios problemas con el pecado, unos más que otros. Y los cristianos, unos con cera más que otros. Y iglesias con más cera unas que otras. Ojalá, la intención es que cada vez fueran más iglesias sin cera. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Sin cera. Dice 1 de Juan 1:8: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad, dice la Nueva Traducción Viviente. La traducción del lenguaje actual dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Así que cualquier creyente, así sea apóstol, así sea obispo, si dice que no peca, dice el apóstol Juan, está mintiendo.
Ya me empezó a fallar. Ok. Bueno, ya saben que soy fan de Arjona, ¿verdad? Y sus canciones de El problema no es problema. Entonces, el problema, dice Arjona, el problema no es el problema. Y yo digo, el problema no es el pecado. Por supuesto que sí es problema, sí, claro que sí, pero el problema es que, hablando del tema, que no podemos aceptar que seguimos y seguiremos pecando. En la iglesia está penado ser sinceros. Necesitamos ponernos ser. Es interesante, voy a hablar ahorita acerca de un grupo de AA y que al fin y al cabo es una institución también. Pero en la iglesia, para ser miembro de una iglesia, es requisito no tener problemas. Como visita, tú puedes ir a cualquier iglesia, pero para ser miembro de una iglesia, tú tienes que fingir que no tienes problemas, que sí los tenías, pero gracias a Dios ya no los tienes. Y si los tienes bien camuflados, los tienes encerrados. Estamos cómodos en las iglesias algunos de nosotros hemos estado en otras congregaciones. Isaac que viene de otra congregación, yo también de una congregación muy radical, pero en las iglesias se está cómodo oyendo testimonios de gente que pecaba, pero hoy ya no peca. ¿Sí? La gente pasa adelante para decir, dar su testimonio y dicen algo así como, antes de Cristo, o sea, cuando yo no conocí a Cristo, yo confieso que odiaba a mi suegra, pero hoy en Cristo hasta me fui a vivir a su casa. Dices, wow, no, es que sí, verdaderamente Dios está obrando en este creyente, ¿no? Y todos, amén, aleluya, ya no odia a su suegra desde que Cristo vino a su vida, ¿no? En otro sentido, cuando andaba en el mundo, y decimos así con el cristiañol, cuando andaba en el mundo, o sea que ya hoy ya no andamos en el mundo, ¿va? Pero entonces, cuando andaba en el mundo, yo odiaba a los animales, pero hoy hasta adopté un perro callejero. Dices, no, gloria a Dios, amén, aleluya, el Señor está obrando en ese hombre, ¿verdad? Antes era racista, pero desde que acepté a Cristo, hasta les invito una torta de vez en cuando a los indígenas y uno que otro negro. Alabado sea el Señor. Y no, de verdad, ay, cómo obra Dios en la vida de las personas, ¿verdad? En mi vida mundana yo odiaba a los alcohólicos, dirá alguno, ¿verdad? Pero ya en Cristo hasta le regalo mi ropa a los centros de rehabilitación, ¿no? En ese sentido, recordarás los testimonios, la gente que pasa y sigue haciéndolo en las iglesias. Nos encanta escuchar testimonios de ese tipo, de gente que está siendo renovada, que antes pecaba, pero hoy, gracias a Dios, ya no peca. Que antes era, pero hoy ya, y nos encanta escuchar eso. Nunca vamos a escuchar un verdadero, o que pase y diga, estoy batallando con la pornografía, ayúdenme a orar, por decir algo, ¿no? Volví a tomar, me había prometido a mí no volver a tomar y me volvió a poner una borrachera, ayúdenme a orar por que yo reconozca que estoy batallando con algún pecado. Y les planteo, piensa qué absurdo que alguien fuera al psicólogo para hablar de los problemas que tenía antes, pero hoy ya no. Que alguien me sacara cita, o Sandra o alguien, pues dígame qué le puedo servir. ¿Por qué viene? Pues vengo a hablar de los problemas que yo tenía antes, pero desde que voy a una iglesia ya no los tengo. O que fueras al psiquiatra solo para tratar de convencerlo que no necesitas de sus servicios. Entonces, en esa misma retórica, ¿por qué entonces al ir a una iglesia
vamos a una iglesia para tratar de demostrarle a Dios que no necesitamos su perdón, no necesitamos su gracia y su paz, que estamos ahí solo para animar a otros. Señor, tú sabes que yo vine aquí y estoy aquí porque traje a mi esposa. Tú sabes cuán mal está mi esposa, y yo vengo para echarle porras. Como en la Biblia habla ¿te acuerdas de aquel fariseo que decía, te doy gracias, y luego estaba ahí el pecador, y porque no soy como ese? Yo diezmo, yo te alabo, y gracias porque no soy como ese. Y el otro estaba ahí, yo ni siquiera levantaba la vista, ¿no? Pregunto, ¿por qué la gente se siente en libertad y confiados de ir, de contarle a un médico cuándo le duele, dónde le duele, cómo le duele? ¿Por qué? Aun cuando se trate de partes íntimas. ¿Por qué estamos tranquilos cuando un médico finalmente le tenemos y le vamos a contar? Sí, y entonces sí, la verdad es que también, ahí le duele, sí, también le duele, ¿no? ¿Por qué nos sentimos confiados? Aunque nos sentamos inhibidos, pero sentimos confiados. La respuesta es porque creemos que vamos a ser ayudados, ¿no? Porque también cuando vamos con un mecánico que nos han recomendado, decimos que le suena aquí, le suena acá y le suena allá. ¿Por qué? Porque creemos que vamos a ser ayudados. Pero ¿por qué en la iglesia tenemos que fingir? ¿Cómo estás, hermano? En victoria, aleluya, gloria a Dios. Y tú ves su cuerpo, tú ves su vida, y a veces hasta se avientan cada así como que con la paz que sobreabunda en todo corazón. Así andan, de verdad. Oye, hermano, te quería decir que pues estamos orando por ti. Gracias, pero soy más que vencedor en Cristo. ¿Por qué con el mecánico somos sinceros? ¿Por qué con el médico somos sinceros? ¿Por qué con el psiquiatra somos sinceros? ¿Por qué con el psicólogo somos sinceros? ¿Y por qué entre nosotros y en la iglesia no somos sinceros? En unas iglesias más que otra, la gente llega con kilos de cera. Los pastores y los líderes son los menos autorizados para ser sinceros. Si algunos llegara a sabérsele alguna debilidad, algún pecado, es inevitable su expulsión o su renuncia. La mitad de mis pacientes son gente de alguna iglesia. Atiendo pastores, atiendo líderes de congregaciones, que por supuesto no podrían platicar esto ni decirle esto a sus líderes de sus congregaciones, porque los expulsan en ese momento. En el momento que alguno, para el subconsciente colectivo de los creyentes, un pastor, un líder de jóvenes, un líder ministro de alabanza, lo es porque ya no peca como los demás. Si siguiera pecando, sería una simple oveja como todos los demás. Pero por eso ya está en el ministerio. Entonces, si la congregación de por sí trae cera, los líderes tienen doble cera. En todas las congregaciones, en todas las iglesias, sí. Si se le llega a saber algo a alguien, motivo de expulsión. Lamentablemente, algunos los sientan, los ministran, pero nunca más vuelven a recuperar el ministerio. Y muchos de los líderes terminan yéndose de las iglesias, porque nunca más les volvieron a permitir regresar a sus ministerios. Si un líder confiesa algo, va a confesar algo que además lo haga que lo admiren más. Confieso, hermanos, que lamentablemente solo estoy ayunando 3 días a la semana. Lo reconozco delante del Señor.
Oh, híjole, pues ¿cuántos días ayunaba? ¿No? Reconozco delante de ustedes que ya no me estoy parando a las 5 de la mañana y solo estoy orando 3 horas al día, y confieso delante de Dios que me siento mal. Decía un ministro por ahí, quiero confesar algo delante de ustedes, y todos, ay, ¿para qué vamos a empezar? Reconozco que muchas veces cuando voy de un lugar a otro estoy tan cansado que en el avión o en el autobús me duermo y ya no le comparto, porque sé que es mi deber compartirle a Cristo al pasajero que va a mi lado, pero confieso que a veces estoy tan cansado que ya no quiero compartirle a Cristo en mis viajes a alguien, quiero descansar. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! Lo entendemos en su debilidad. Oren por mí, porque creo que mi pasión por las almas perdidas está disminuyendo. Ya no oro por las almas perdidas como antes lo solía hacer. Esos son los testimonios, esas son las confesiones de los líderes en las iglesias. Si van a confesar algo, que haga que los admiren más. Y yo pongo que es como la respuesta obligada. Cuando vas a una entrevista laboral, y miren que trabajo para una empresa que exporta, y es como vas a pedir una entrevista para que te contraten, y la pregunta obligada desde recursos humanos, entre otras, dicen: ¿y cuál considera que es su defecto? Imagínate que tú respondes: bueno, mire, acepto que soy extremadamente perfeccionista. Te están preguntando cuál es su defecto. Yo reconozco que soy extremadamente perfeccionista. También reconozco que soy adicto al trabajo. Estoy enfermo por la excelencia. A menudo padezco de insomnio por estar pensando en los detalles de cómo hacer bien mi trabajo. ¿Y qué le dan ganas de decir a los de recursos humanos? Lo contrato. No hay que contratarlo. ¿Por qué? Porque hasta sus defectos nos van a ayudar en la empresa. Muy similar a lo que los líderes confiesan. Hablando de AA, el grupo de Alcohólicos Anónimos y la iglesia, dos instituciones que están dedicadas a atravesar un paralelismo que debiera existir, pero lamentablemente no existe. En AA, todos son alcohólicos en rehabilitación. Ninguno declara ser rehabilitado completamente. No hay tal cosa como alcohólicos recuperados. En el momento que un alcohólico crea eso, declaran ellos, volverán a caer a su adicción. Entonces, todo el tiempo están declarando: soy un adicto en rehabilitación. Y está bien. En las iglesias, lamentablemente, y bueno, todos debiésemos asumir que somos pecadores en reconstrucción. Primera de Juan 1:9 dice que todos pecamos, y el que diga que no es mentiroso. ¿Sí? No debiera haber tal cosa como santos inmaculados. En el momento que eso creen, los creyentes se vuelven legalistas, y los principales legalistas son los líderes de las congregaciones. Y si ellos no son capaces de mostrar sus debilidades, y no se trata de que los publiquen, pero mostrar más humildad y menos legalismo, pues ¿qué se espera de la congregación normal? Entonces la pregunta es: ¿por qué fingimos? ¿Por qué no somos sinceros? La respuesta es muy sencilla: porque el deseo de ser admirados y de ser aceptados es más grande que el deseo de ser amados. Porque para que alguien te ame auténticamente, te necesita
conocer cómo eres. Todos son santos hasta que los conocemos. Todo el mundo en la iglesia es santo hasta que lo conoces. Porque el momento que lo conoces, deja de ser santo. ¿Sí? En el colectivo inconsciente del creyente, insisto, si eres cristiano ya no deberías tener problemas. Y si eres líder, mucho menos. ¿Sí? El deseo de ser admirados en unos y el deseo de ser aceptados en la gran mayoría es más fuerte que el deseo de ser amados. Creemos que en el momento en que nos conocieran tal como somos, nos dejarían de amar. Y en las iglesias ponen a las personas en un pedestal. Por supuesto, es algo que no ves en la Biblia. Ahorita lo voy a enfatizar, que los escritores de la Biblia no hacen eso. En la Biblia no se exalta, no se pone en un pedestal a nadie. Pero en las iglesias escuchamos todo el tiempo: el siervo de Dios. ¿Qué pasa el siervo de Dios? Con ustedes el ungido del Señor. ¿Sí? Entre nosotros recibamos al profeta, el portador de la palabra. Lo interesante es que la Biblia nunca hace eso. La Biblia no exalta a nadie y por el contrario los baja. Y también la Biblia jamás esconde los defectos y los pecados y las debilidades de carácter de nadie. Para comprobarlo voy a hacer un paneo solamente para no pasar mucho tiempo, solamente en el Génesis. Vamos a hablar de lo más cerquita de la creación, del Génesis, ¿eh? Todo lo que está, nomás un paneo leve en Génesis. Para empezar, Caín tiene celos de Abel y lo mata. ¿Esconde Dios eso? ¿Le pone cera? No. Lamec introduce la poligamia en el mundo. ¿La Biblia lo esconde? No. Noé se embriaga y borracho maldice a su hijo. ¿Y qué me dices de Lot? Lot, para evitar que los pobladores, él recibe visitas celestiales, angelicales. Él reconoce que son visitas. De hecho, iban a sacarlo de ahí. Recordarán que Dios le dijo a Abraham: viene mi ira sobre esa ciudad. Y Abraham dijo: es que allá está mi sobrino, ¿no? Y le dijo, recuerda que le dijo: ¿matarías a toda una ciudad si hubiera 50 justos? No, bueno, pues no. Y te acuerdas que le fue bajando y por 5 justos, porque pues ahí estaba su sobrino y sus hijas y su sobrina, ¿no? La esposa de su sobrino. Y Dios dijo: está bien. Y entonces no lo voy a matar, entonces mejor voy y rescato a esa familia. Entonces estos seres angelicales visitan a Lot. En cuanto los ven los pobladores, se les antojan. Yo creo que estaban así de muy buen verlos. No como los ángeles cachetones de la Santa Prisca de Tasco, ni tampoco los ángeles de Da Vinci, así, ¿no? Yo creo que vieron así fornidos sus ángeles, tanto que y si algo había era homosexualidad en la ciudad donde vivían. En cuanto vieron a estos seres angelicales y vieron que entraron en la casa de Lot, vamos a buscar refresca, ¿no? Y querían tener relaciones sexuales con estos seres angelicales. Todo lo nuevo les resultaba atractivo y sexoso. Ahora, lo interesante es que Lot, mira qué chulada de padre. Ve qué chulada de padre. No, mis vecinos, no, miren, por favor, no se metan con estos. Mejor aquí están mis hijas. Sáciense sexualmente con mis hijas. ¿Te parece? Qué chulada de padre es
¿La Biblia le pone cera? No. Estoy hablando en ese momento del hombre más justo de esa ciudad. Bien, ¿y qué te parece que esas mismas hijas después lo embriagan y hacen que él las embarace? Chulada de familia. ¿Les pone cera a Dios? ¿No? La gente que lea la Biblia lo va a encontrar. Abraham tiene favoritismo entre sus hijos Isaac e Ismael. Y entre ese favoritismo hace que hasta hoy los pleitos están, los cogolazos están de a peso. Luego, Isaac hace lo mismo entre él y Damián, entre Jacob y Esaú. Luego, Jacob hace lo mismo con su hijo José, prefiriéndolo por encima de los demás hermanos. ¿Recuerdan? Esos mismos hermanos dicen a la goma con nuestro hermano y lo venden como esclavo y nos deshacemos de él. ¿Ve qué calidad de hermanos? Y digo, así o más claro, la Biblia le pone cera a todo eso, los exalta, los desnuda tal como son. Esos son los patriarcas. ¿Sí? Imagínate que, y ahorita voy a hablar un poquito acerca de los matrimonios, ¿no? Pero bueno, hablemos de los matrimonios. Vamos a ver algunos ejemplos de matrimonios bíblicos. Abraham miente 2 veces diciendo que Sara, su esposa, era su hermana. ¿Para qué? Para salvarle el pellejo, para que de hecho le diera regalos. O sea, quiero que te imagines, y bueno, ahí está, que hoy en día un líder, un pastor dijera: hermanos, confieso que fui a Tierra Caliente, allá por Tamirano, y nos paró la maña y me preguntaron por mi mujer. Y ¿es tu vieja? ¿Es tu mujer? No, es mi hermana. Cuñado, pásale, cuñado. Imagínate que el pastor dijera, y nos dejaron pasar, hermanos, gloria a Dios, nos dejaron pasar, porque yo les dije que no era mi mujer, sino que tal ahí me matan y se quedan con mi mujer. El mismo Abraham embaraza a su sirvienta. Isaac y Rebeca se pasan su matrimonio peleando por causa de los hijos. Jacob tuvo hijos con las sirvientas de sus esposas. Moisés y Séfora, cuando Dios establece la circuncisión y Moisés obedece, se arma un agarrón entre Séfora, la mujer de Moisés, y a mi hijo no me lo tocas, y métete con quien quiera, pero a mi hijo no le mochas su pilín. Y se dieron tal agarrón que a partir de ese momento Séfora y Moisés siguieron casados, pero nunca más volvieron a tener intimidad sexual. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que Moisés, el gran hombre de Dios, con su mujer no vivió una vida santa y piadosa y teniendo relación sexual cada tercer día? ¿Que se dieron un agarrón por causa del hijo? Eso no se hace en los matrimonios. Estaba escuchando a Ángel hace ratito y decía: ay, ser tan santo como Ángel y Abelina. Un día aspiraremos a no tener problemas y a vivir felices. Ay, gloria a Dios por estos hermanos que son tan... David era un desastre como marido. Salomón, peor, ¿no? Cuando Job se va a la quiebra económica, su mujercita, bendita mujercita, dijo: ya no me eres útil, ya no hay lana, así que
ahí te va tu última torta, maldice a tu Dios y muérete, porque yo ya aquí ya no tengo lugar. Es esa, qué chulada de mujer, en las buenas y en las malas. ¿Ah? Rubén, el hijo de Jacob, duerme con la concubina de su padre. A ver, ¿su papá tenía una concubina? Sí. ¿Y su hijo se mete con la concubina de su padre? Sí. Judá, otro de sus hijos, pues también se mete con su nuera. Estoy viendo y digo, o cuando leyeron la Biblia no encontraron eso. Dijeron, ay no, esto está muy pesado, no, vamos a saltarnos al siguiente. Así yo les digo. Y yo digo, Freud hubiera hecho libros y libros de teorías sobre estos casos. Pero no leyó la Biblia. No, quiero que sepas, acuérdate que Freud es descendiente de judíos. Dicho sea de paso, el matrimonio no salva a nadie. Ese es un asunto de Disney. Disney, a través de historias, de cuentos, de películas, de caricaturas, les hace creer a las mujeres, y las mujeres se tragan eso. Disney les hace creer a las mujeres que su vida, sus problemas se van a acabar en cuanto se casen. La vida de una mujer es sufrida, es aburrida, es difícil hasta que conoce a ella. Hasta que Adriana conoció a Damián. Antes de eso su vida tediosa, aburrida. Desde ese día su vida es Por eso se la pasan besando sapos. sí. Entonces, dice Disney, en cuanto te bese tu príncipe y te lleve a vivir a su palacio allá por Puxla, entonces tu vida va a cambiar. Sí. Pero en la Biblia y en la vida real, ninguna mujer, en cuanto se casa, se acaban sus problemas y de ahí es feliz para siempre. Niéguenmelo. De hecho, sucede todo lo contrario. Los problemas de una mujer empiezan a agravarse cuando se casa. El único que salva es Jesús. El matrimonio no salva a nadie, pero eso pues tiene que comprobarlo, ¿no? Miren, con los ejemplos anteriores, el autor de las Escrituras está sentando una verdad. Todos los que amamos a Dios somos gente que peca, somos gente imperfectos. Si somos santos, es porque Él nos santificó. Recuerden que santo es apartado, y nada es por méritos propios. Y a veces confundimos santo con santificación. Y si somos santos, Dios nos apartó para su obra, no es por mérito propio. Por más que sincera que se ponga, aún el más exaltado líder o personaje tiene sus serias imperfecciones, sus debilidades. Ese es Jimmy Swaggart. Les he platicado rapidísimo de él en las lecciones. Un hombre que en sus predicaciones llenaba estadios, la gente se caía cuando él oraba, la gente sanaba, le tiraba desde el púlpito porque los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de Dios, y por eso arrepiéntete y sé santo como Dios es santo. Y Dios lo respaldaba, y dejen que lo sigue respaldando. Pues en las noches Gateaba. pues se iba a buscar una pajarita. Yo digo pajaritos, porque dice Napoleón, hablando de, ¿cómo es la canción? Era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza. Entonces llego a ir al centro, ahí de Banamex, ahí están las pajaritas ahí esperando su alpistito. La gran mayoría vi parrigoncitos, pero bueno, ahí los ves exhibiéndose. Sí, porque le pistean harto, ¿no?
Pues este hombre se llevaba tan mal con su esposa, una mujer muy neurótica, ¿sí?, que en su necesidad de hombre pues salía a buscar una mujer. ¿Dios lo dejó de respaldar? No. Estos son, o actualmente, van a decir, ahí faltó tu foto, ¿verdad? Pero bueno, ya no como Kika. Pero estos son actualmente, no voy a meter sus nombres, a lo mejor alguno reconozca por ahí a alguien. Son escritores de libros, son teólogos, tienen doctorados y son ministros y tienen iglesias grandes y oran y la gente sana, ¿sí?, y hacen milagros Dios a través de ellos. Ningún líder, por líder que sea, puede decir yo no peco. Así que la Biblia expone a todos sus personajes sin cera, sin importar su llamado, su liderazgo, sea patriarca, sea profeta. Dios no le pone cera a nadie, a nadie. No es la intención de Dios esconder la humanidad y la imperfección de ninguno. ¿Sí? Dios no quiere barnizarlo, no les pone cera. Entonces, ¿por qué en las iglesias sí nos ponemos cera? Y el resultado de tanta cera son iglesias neuróticas, unas más que otras. Tanta obsesión por encubrir los defectos, y más en los líderes. La obsesión por cubrir sus defectos provoca neurosis. La neurosis va a traer síntomas, consecuencias de salud como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, dedo diabético, pie diabético, oreja diabética. Ve a la mayoría de los líderes cristianos y ve su salud. Neuróticos. Te los topas, obesos, diabéticos, calvos, colíticos, migrañosos. Porque la neurosis hace que el individuo se destroce a sí mismo, porque él sabe que así como es, no le va a agradar a los demás, y entonces se destroza y se rearma de tal manera que así sí agrade a los demás y así lo acepten. Y a tanto y tanto y tanto barniz, tanta cera, los líderes terminan neuróticos y enfermos. Y vaya que después de los 40 y tantos, de los 50, pues pega más. Por otro lado, en las iglesias, los solteros y mayormente las parejas viven en una silenciosa agonía, neurosis agonizante o asfixiante. Los jóvenes, ¿quiénes tienen más problemas con su sexualidad? Los solteros. ¿Y quién tiene, después de un primer año de casado, quién tiene más broncas existenciales? Las parejas. Recuerden, las 4 etapas de la relación, de toda relación.
luna de miel o química erótica, donde todos los días quieren estar en la cama, y luego con estos días así de frío. Pero inevitablemente, 1 año, 2 años después, viene la desilusión. Y se dan sus verdaderas mentadas. Y se sacan sus trapitos a la calle. Pero tienen que venir a la iglesia y decir. Entonces entran a la congregación y se toman de la mano. Y dijeran ahí, y se están besuqueando y besuqueando. Porque tienen que mostrarle a los demás que es una chulada. ¿Sí? Alguien en una consejería, porque se quería casar, me dijo un joven: es que yo quiero que mi noviazgo sea un ejemplo para todos los creyentes de Cuautla. Y yo dije: cállate la boca y ponte a vivir tu noviazgo. Los solteros y las parejas son forzados a proyectar una imagen de espiritualidad, de santidad, de vidas ejemplares espirituales, sobre todo si quieren un hueso en la iglesia, un ministerio. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿O no? Sí. Entonces, cuando tomen la palabra, tiene que decir, ¿qué tiene que decir? Que desde que estoy en Cristo, ¿sí? Porque estaba en el mundo, pero hoy que estoy en Cristo, orino agua bendita. Hasta orino agua bendita. Y mis punes son tan aromatizantes que santifican a toda la congregación, ¿no? La próxima semana quiero hablar de las máscaras que nos ponemos, ¿sí? De la cera, la forma de la cera. Por ejemplo, les lo adelanto, una máscara que se suele poner, hablando de los matrimonios, son las fotos en Facebook. Nos vemos de aquí 15 días. Una manera de cubrir que tienen problemas con el matrimonio es subir fotos y así casi besándose. Eres lo mejor que me ha pasado, amado mío, amada mía. Mi vida sin ti no sería nada. Doy gracias a Dios por haberte conocido. Y entonces, ¿qué se espera de todos los contactos? ¿Ya? Ay, estamos tan contentos de tenerles en nuestro círculo de amistad. Glorificamos a Dios por... De esto y vamos a hablar de qué. ¿Por qué? Porque fuimos forzados a proyectar una imagen de santidad y vida de testimonio, porque está prohibido en las congregaciones que alguien se entere que tienes problemas. ¿Sí? Que tienes defectos, que no se están lloviendo bien en el matrimonio, que estás pensando mandarlo al carajo. No, o sea, bueno, sí lo estoy pensando, pero en la iglesia, no. En la iglesia, no. Y hay que vivir con faldas largas y llaman más la atención, pero bueno, se ponen sus costalitos ahí, ¿verdad? En psicología, en el campo de la psicología, a esto se le llama el síndrome del impostor. Esta neurosis se le conoce como el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es la asfixiante sensación de que si los demás se enteraran de la verdad acerca de mí, me dejarían de admirar, me dejarían de amar.
creen o creemos que la autenticidad socava la autoridad. Si se dieran cuenta cómo soy, perdería toda autoridad. De hecho, yo les voy a hablar un poco más en extensión, pero Moisés, cuando fue a la presencia subió a la montaña y estuvo en presencia de Dios. Interesante, su rostro resplandecía. Y cuando baja y el rostro resplandecía, wow, estuvo en la presencia de Dios. Y entonces, pues él se puso un velo que cubría el resplandor de su rostro. Pero interesantemente, después hizo más grande ese velo, porque ya se le estaba acabando el brillo, para que no se dieran cuenta que ya no brillaba tanto. Porque llegó a creérsela. Porque imagínate cuando bajaba, imagínate a Moisés que bajó del monte y su rostro brillante. Ay, una luciérnaga, no, es Moisés. Entonces después Moisés salía con su velo, pues, para que no le lastimara tanto el respetar a los demás. Pero le gustó a Moisés. Y llegó un momento que Moisés hizo más grande el velo. Es que ya se me está acabando el brillo. Y se van a dar cuenta que ya no brillo y ya no me van a admirar y voy a perder mi autoridad. Moisés tenía autoridad antes y la iba a tener después, pero él creía que su brillo era lo que provocaba su autoridad. Y los creyentes, y sobre todo los líderes, hemos llegado a creer que el brillo es lo que nos da autoridad. Y si la gente se enterara de cómo somos, dejaremos de tener autoridad. Este síndrome abunda en las iglesias. Recuerden las 3 instituciones generadoras de tanta neurosis. Una de ellas, bueno, tu familia, tu escuela y más, pues, la iglesia. Bien. Y así, en demasiados hogares de cristianos existe abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual. Adicción a la pornografía en ambos, no solo en ella también. Fuman cuando están ansiosos. Un porrito al año, pues no se da. Y más si te peleé con la suegra. Hijos adictos o batallando con su sexualidad. El chavalo embarazó una chavala. La chavala salió embarazada y ya no se va a casar de blanco. Infidelidad en alguno o los dos. ¿Y van a la iglesia? Sí, van a la iglesia. ¿O vamos a una iglesia? Sí. Y pasan al frente y entonces ya no deben de pasar al frente. Dijera Jesús, pues el que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. Pero mejor nos ponemos en. Lo peor de todo esto es que además de lidiar con todo esto, debemos preocuparnos además cómo ocultarlos para evitar que nos expulsen de la iglesia o nos quiten del ministerio. Ahora, lo sorprendente no es que exista esto en las iglesias, todo lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por seres humanos falibles. La iglesia no está conformada
por ángeles. Bueno, nosotros tenemos 2, gracias a Dios. ¿Sí? Pero fuera de esos 2 ángeles impolutos, dijera Isaac. Fuera de esos 2, los demás pecamos. Digo, ellos 2 porque son los ángeles son asexuados. Los ángeles no se les antojan las pasiones que a nosotros los simples mortales se les pueden antojar. Lo malo es para sus esposos, ¿verdad? Sus esposos. Pero bueno, lo malo o lo sorprendente no es que exista pecado, llamémoslo así en las iglesias. Lo sorprendente es cómo reaccionamos nosotros, el resto de los creyentes, cuando nos enteramos. Y entonces, hoy te pido que oremos por la esposa del pastor. Te lo cuento nada más para que oremos. Entonces, puedes creerlo. Y miran que tan palomitos y tontortos los que se veían en la iglesia. Y no veía sus fotos en Facebook. Pero si se amaban tanto, ay, y tienen serios problemas que casi se están divorciando. Lo sorprendente no es que existe, sino cómo reaccionamos los creyentes en las iglesias, ¿verdad? Y entonces, entonces si eran ciertos los rumores. Ay, no, mana, si te digo, la apostasía, ya llegó la apostasía. Son los últimos tiempos. Esto sucede porque ya Cristo viene pronto. Porque antes esto no se daba en las iglesias. Y decimos, pero esto seguramente les pasa porque fingían, porque no fueron auténticos, porque realmente no nacieron de nuevo. No aceptaron a Cristo de corazón. Porque los que aceptamos a Cristo de corazón, los que realmente nacemos de nuevo, no cometemos estas tonterías. Orinamos agua bendita, gracias a Dios. En casos extremos, y me ha tocado ayudar a pobres creyentes, donde en casos extremos, las iglesias, quiero que, pasen a los 2 jóvenes que fueron sorprendidos, manoseándose sus cositas allá atrás de la iglesia. Pasen. Y los pasan al frente. Y los obligan a contar detalles, santo y seña. Tráiganme a ese jovencito que fue sorprendido grabando debajo de las escaleras las pantaletas de las hermanas. Tráiganlo para acá. Traigan a ese joven que fue sorprendido besándose con otro joven. Sí, con otro joven, sí, tráiganlo. Sí. Por eso, porque sí, casi que pase el desgraciado, ¿no? Y cuanto más detalles morbosos, mejor. Esto hacen en las iglesias. Y eso vende. Eso hacen en las iglesias. Y dijeras, pónganos en las congregacioncitas de pueblo. No. En congregaciones de 3,000 gentes. De nuevo, regreso soy fan de Cardona. Que el problema no es el problema. Miren, el problema no es el pecado, porque el pecado Dios lo perdona. ¿Bien? Las heridas por el pecado Dios las sana. Las consecuencias del pecado Dios nos ayuda a restaurar y a pagar las consecuencias, porque Él prometió no abandonarnos. El proceso de transformación lo lleva a cabo Dios con solo un poco de nuestra disposición. El problema es tener que fingir siempre que somos espirituales, somos perfectos y somos impolutos. De lo contrario, no tendríamos
ministerio, y de pronto no seríamos aceptados en la iglesia. Y yo pongo aquí es que es como fingir que necesitas, fingir que estás sano para que te den servicio en el IMSS. Y hay por ahí el dicho que dice: hay oraciones más sinceras en los pasillos de un hospital que dentro de una iglesia. Porque en el hospital te estás desgarrando por lo que te estás muriendo o se está muriendo alguien. Y sabes que muchas veces eso eres tú el que promoviste eso. Porque no cuidaste, porque desatendiste, y te desgarras y diciendo: por favor, Señor, ten misericordia. Pero en las iglesias hacemos oraciones piadosas. Señor, me duele el juanete del pie derecho, y sabes que eso me afecta para orar. ¿Y que lo está escuchando el otro? Porque si oraras y platicaras con Dios, y alguien te escuchara que estuviste... Ayúdame, por favor, ya estoy terminando. ¿Entienden la palabra utopía? ¿Saben lo que es utopía? Cuando yo digo utopía, ¿entienden el concepto de utopía? Es un país en África. Más o menos, pero está como 5 grados después, porque no, está atopía, etiopía, utopía. Utopía está hasta como el extremo. Bien. ¿Qué es utopía? Es como algo fantástico, pero que no existe, ¿verdad? O existe solo en tu imaginación. Bien, pregunto: ¿que algún día existiera una iglesia donde la gente no tuviera que ponerse cera, como no se la puso ningún personaje bíblico? ¿Sería utopía pensar que hubiera una iglesia con creyentes creciendo, sanando y ayudándose unos a otros por el poder de la cruz, sin tener que fingir que no tenemos problemas? Una iglesia que no tuviéramos miedo a ser sinceros, ni tampoco a ser exhibidos en cuanto se enteraran de que tenemos problemas en el matrimonio, de que hemos pensado, que alguien ha pensado en quitarse la vida porque ya no. Que sigue fumando, batalla por dejar el cigarro, pero sigue fumando. Que se pasa 5 horas mirando TikTok. Bueno, 3. Bueno, 3, pasar de 5 horas ya es mucho, ¿sí? Que miente con frecuencia. Pero insisto, a las iglesias, aquí no, les reencanta los pedestales en las iglesias, los títulos nobiliarios, el siervo de Dios, el ungido para ministrarnos. No se percibe los asientos atrás del púlpito. Hoy me recargo de la pared cuando leo en la iglesia. Están por aquí, y atrás los señores para gobernar, y los obispos, los ancianos ahí nomás mirando, todo el mundo adorando, y ellos la gente adorando, y ellos están ahí para juzgar a los demás. El lugar santísimo, porque en las iglesias hay lugar santísimo. Me dijeron en la iglesia donde nací: quiero pedirte, me dijo el pastor, que no bromees y no rías cuando estés al frente,
o me veré obligado a bajarte de ahí, porque el lugar santísimo se respeta. Y en las iglesias hay un lugar donde es el lugar santísimo. Se olvida que Dios rompió el velo para que no hubiera ningún obstáculo para entrar a la presencia de Dios. Y hay estratos para separar a los muy santos, porque entonces hay dos tipos de creyentes: los santos, que de vez en cuando luchamos con el pecado, y los pecadores, los que no cometen pecaditos, cometen pecadores. Mira, y me pasó una ocasión, más de una ocasión, pero hay gente que ha venido a nuestra congregación y después de un tiempo, después no sé, una o dos veces, ya no vienen. Luego me los he topado y es que yo ando buscando una iglesia santa. Cuando un creyente va a la iglesia buscando la iglesia perfecta, una que sea santa, espiritual, un pastor que sea impoluto, dijera Isaías, lo que en realidad va buscando es una iglesia donde fijan tanto como él finge o como ella finge. Me decía una mujer totalmente anorgásmica ves como su vestimenta, y ojerosa y todo, casada por supuesto, pero es que le va a antojar a su marido tener con, pues ella, una ocasión andaba buscando una iglesia santa donde adoraran a Dios de verdad y donde los demás fueran santos como ella. No es cierto, ella va buscando una iglesia donde finjan, donde se azoten y donde vistan anorgásmicamente, perdón por mi palabra. Por eso dice este meme: si buscas una iglesia perfecta, cuando la encuentres, por favor ya no vayas, porque la vas a echar a perder. Así que es bueno que aceptemos de una vez por todas, por supuesto, que todos y cada uno de nosotros, escuchen bien, todos y cada uno de nosotros tenemos hábitos que no hemos podido controlar, fallas que seguimos sin corregir. Y no escucho ninguna amén, pero está bien. Defectos que nos cuesta uno y la mitad del otro enmendar. Y aún así Dios nos ama y nos sigue usando para instrumento de su gloria. Una de las señales entre una iglesia sana y una sectaria es que en una iglesia sana nadie es forzado, nadie es coaccionado, nadie es manipulado para que confiese algo que no quiere confesar. En una iglesia sana nadie se coacciona para que se muestre una persona impoluto, perfecto y muy espiritual. Porque cuanto más tratamos de ser espirituales, nos hacemos menos humanos. Hay que confesar, sí, hay que ser sincero, sí. Por supuesto hay que saber con quién hacerlo, ¿no? Tampoco me voy a parar aquí. Confieso que estoy mirando 3 horas de pornografía todos los días y me masturbo 5 veces. ¿Es mi lucha? No, lo saben y ya no viene nadie. Y van a salir de aquí y decir: oye, el pastor confesó eso. Es cierto, eso no está sucediendo. Pero mire, hace algunos años, en una iglesia que yo consideraba amiga, confesé en un ambiente de apertura, confesé que de joven fui abusado sexualmente y que me hice adicto a la pornografía. Pues lo tomaron como herramienta para después
golpear la iglesia. Y después de ese asunto que se armó, y eso que yo dije cuando yo era joven, ahí dio lugar para 5 iglesias con 5 pastores. Hoy batallando fuertemente con su sexualidad, que no han querido ser auténticos y fingiendo ellos en sus propias congregaciones, enfermos y neuróticos, sufriendo. Hay que saber a qué confesar, sí. Hay que ser honestos. Y a alguien tenemos que hablar, y hablar con sinceridad de cómo somos. Empecemos por alguien, y algún día llegará el momento en el cual en la iglesia podamos ser auténticos. Una iglesia sana, donde pues traes tus tatuajes porque la vida te llevó a eso, pero hoy has conocido a Dios, ¿sí? O una donde pues hay que fingir. Algún día llegaremos a ser sanos nosotros, es sincera. Déjenme ir rápido por último, con un héroe de la fe, Pablo. Pablo no esconde tampoco sus debilidades y sus defectos de carácter. Y dice así Pablo, 2 Corintios 12:2: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Fui llevado al paraíso y oía cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Dice Pablo, de esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me voy a jactar de mis debilidades. Ay, el apóstol Pablo tenía debilidades. Él es el apóstol Pablo, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que yo me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa en la debilidad. Hay muchas teorías acerca de cuál es ese aguijón. El punto es que Pablo tenía debilidad de carácter. Solo recordando rápidamente que cuando Pablo se convierte, en las iglesias no lo querían ni recibir porque era impulsivo y les tiraba, hasta miedo le tenían a Pablo. De hecho, tanto que se cambió el nombre de Saulo por Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que en su debilidad de carácter y para ser alguien tan perfecto y tan auténtico, le dijo Dios: por favor, quítame esto. Y dijo Pablo, y dijo Dios: no te lo puedo quitar. Dicen los teólogos que si Pablo se le hubiese quitado eso, hubiese sido casi una réplica de Jesús. Y dijo Dios: no te lo voy a quitar. Vas a seguir con debilidades humanas, y quiero que sepas que mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? No quiero que la confieses aquí, tú la sabes. Pero lo que sea, las fumadas que le das, la borrachera que te has puesto de cuando en cuando, los 3 horas de TikTok, bueno, 5, me decía, estoy bien destapado hoy, pero me decía un líder de una congregación, maravillosamente casado con una mujer, y los dos líderes, y me decía: ¿de qué me sirve que mi vieja esté tan buena si me tengo que masturbar cuando la veo que se está bañando? Porque pues nomás no quiere. ¿Puede eso pasar en un matrimonio cristiano? ¿Puede eso pasarle a un líder de una iglesia? ¿A un pastor?
Si eso sucede es porque ya Cristo viene pronto. Es cierto, somos humanos. Y Pablo murió sin haber superado esa debilidad. Y no se la quiso quitar. Dijo, no te la voy a quitar. 3 veces le rogué al Señor. Y dijo Dios, no te la quito. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios jamás vio un obstáculo en la debilidad de Pablo. Y tampoco ve un obstáculo en nuestras debilidades. Para Dios fue un obstáculo que Jimmy Swaggart se fuera y no se diciendo, entonces ¿qué hay que hacer? Vivir la vida como no. Cada líder se ha esforzado por obedecer más a Dios. Jimmy Swaggart le fue un obstáculo para que sanara gente y se cayera gente y hiciera milagros cuando él escondida se iba a buscar una pajarita al aviario. Estos pastores divorciados ya no siguen escribiendo libros, ya no oran y la gente ya no sana. ¿De cuándo acá nuestra debilidad es un obstáculo para Dios? Bueno, para Pablo esa debilidad no fue un obstáculo. Y yo pongo aquí, nosotros seguramente vamos a morir sin haber superado ciertos malos hábitos e imperfecciones de carácter. Algunos de nosotros, como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. Algunos de nosotros vamos a estar entregando el equipo, bajando a la tumba, y todavía 2-3 días antes teníamos centros broncas con los celos, con la mentira. Lo mejor de todo es que Dios nunca ni dejó ni dejará de amarnos ni tampoco de usarnos para su gloria. Y la última pregunta, entonces ¿qué? ¿Nos resignamos a nuestras vidas secretas de fallas y pecados? ¿De eso estás diciendo, José Luis, que hagamos esto? No. Perdón. Porque es difícil seguir siendo lo mismo después de estar en la presencia de Dios. Estamos en una continua transformación, y no me estoy refiriendo a la cuarta de López Obrador, pero cada que estamos en la presencia de Dios somos transformados. Dice la Escritura que vamos de gloria en gloria, pero nunca vamos a dejar de ser humanos. Y lo que menos necesitamos mientras estamos en este proceso de transformación es vivir vidas neuróticas y con tanta cera, kilos de cera encima. Y mi última exhortación es que nuestro deseo de ser admirados y aceptados nunca sea mayor que el de ser amados. Afortunadamente, Dios nos conoce tal y como somos. Es la única persona en que podemos decir, no tengo nada que esconder, es con Dios. Porque Dios me conoce y no me desecha, ni me exhibe. Pero debiésemos empezar con alguien, saber hablarnos. Hay que saber con quién hablar, pero pues sí. Es decir, estoy batallando con esto. Ayúdame a orar para que mi lucha sea más llevadera. ¿Sí? Recordarás el taller que fuimos nos fuimos hasta Tijuana, no, hasta Ciudad Juárez. ¿No fuiste conmigo a Ciudad Juárez? ¿No fuiste conmigo a Ciudad Juárez? Al de Puerto Vallarta. Yo después me fui a Ciudad Juárez. Bueno. Ayer no me acuerdo. No fue al Noa. Eso fue otra vez. Ese fue otra vez. Pues
no necesitan ser perfectos para ministrar. Yo conozco sus vidas, medio conocen la mía y no se han dejado de congregar. Decía, un chiste que iba a decir hace ratito. Dice la pareja, ¿va? Y él le dice a su novia: amor, estoy preocupado. Estoy preocupado porque tu papá cree que soy medio tonto. Y él le dice a ella: no, lo que pasa es que apenas medio te conoce. Estoy preocupado porque ¿qué tal que ustedes piensen que soy medio pecador? A lo mejor la verdad es que pues apenas medio me conocen. Porque el día que me conozcan completamente, a lo mejor no querrán que yo esté al frente. Pero les invito a no admirarnos cuando sepamos algo de alguien, y menos como suelen hacer en las iglesias. Vamos orando por fulanita, por el hermanito, porque miras que tiene problemas. Si lo sabes, mira, Dios, ayúdalos. Yo ya atravesé por esa lucha y sé lo que se siente. Ayúdalos. Gracias por amarme. Y los amo, así como son, imperfectos, impolutos, incircuncisos, dijera. Y gracias por amarme así. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Una iglesia sincera y sin velo. Ese es el tema de Escucha Días. Nos vemos, Escucha Días. Dios me bendiga. Gracias para